Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su interés y participación en este webinar. Como pudieron ustedes mirar en la invitación, el tema de este webinar es Excel versus software, la capacidad de simulación y la agilidad que son necesarias en un proceso de planificación. De forma resumida, el enfoque de este webinar es poder transmitir cómo una solución especializada puede facilitar la interacción entre todos aquellos involucrados en un proceso de planificación. Todos hemos visto que la planificación de la cadena de suministro, tanto en empresas medianas como pequeñas, pero inclusive también en grandes corporaciones, muchas veces se gestiona exclusivamente a través de un Excel. La cual es una herramienta, por supuesto, flexible y útil, pero que no es necesariamente una solución especializada para estructurar de mejor forma un proceso de planificación de cadena de suministro, sin contar que para sacarle el mayor provecho, digamos, a esta herramienta se requiere un cierto nivel de expertise, ¿no? Entonces, el objetivo es transmitirles cómo una solución especializada, como es el caso de Streamline, facilite esa interacción y además nos permite rápidamente evaluar distintos escenarios que pueden ser necesarios. Un minutito nada más para presentarnos. Proactio somos una compañía de consultoría que tiene ya más de 10 años en Perú. Se orienta a la implementación de software para optimizar procesos empresariales. Destacamos tal vez que tenemos una visión integral, no solo tecnológica, sino que en realidad entendemos de la estrategia de negocio, entendemos de los procesos involucrados, y de acuerdo al tipo de compañía, de acuerdo al tipo de organización, de cultura organizacional, sugerimos las mejores herramientas. Tenemos varias unidades de negocio, como Supply Chain Planning, como e-commerce, e-learning, Business Intelligence y algunas otras soluciones complementarias para sistematizar procesos empresariales. Representamos a compañías de software empresarial líderes en el mundo, entre ellas Streamline. Pueden conocer más de nosotros en la página web. Por mi parte, mi nombre es Mario Vadillo, soy actualmente socio gerente de Proactio. He podido acumular esta experiencia empresarial trabajando mucho con sistemas de ERP de clase mundial, especialmente orientado a procesos de inventarios, de compras, de ventas. He podido participar en implementaciones también de sistemas especializados para manufactura, para almacenes, como un Warehouse Management System, para comercio electrónico, entre otros. Y desde hace ya varios años también hemos podido realizar proyectos orientados a planificación de cadena de suministro, con soluciones como Mercialinx, que actualmente es parte de Infor, como Forecast Pro, como Demand Solutions, Blue Ridge y también Streamline, ¿no? He tenido la oportunidad de participar en distintos proyectos en varios países de la región, en distintas industrias, ¿no? Como pueden ser acero, alambre, pinturas, textil, licores, alimentos, farma, retail, plásticos, entre otras. Y durante estos años hemos podido difundir en las empresas los conceptos de Sales and Operations Planning o planificación de ventas y operaciones, así como temas alrededor de planificación, desde MRP, MRP2, planificación de distribución, planificación de compras, entre otros, ¿no? Tal vez un minutito sobre Streamline, que lo vamos a comentar más adelante. Es una solución también orientada a planificación de cadena de suministro, líder a nivel mundial, con una presencia muy fuerte en Norteamérica, y como Proactio somos un brazo implementador en castellano de esta solución. A lo largo de la presentación les agradecería si es que existiera alguna inquietud, nos las puedan tramitar a través de la sección de preguntas o del chat y las vamos respondiendo más adelante. Cuando pensamos nosotros en el proceso de planificación, digamos, yo creo que todos estamos seguros o queremos tener un proceso muy bien estructurado, ¿no? Muy bien ordenado, que se ejecuta automáticamente, es decir, un proceso muy bien engranado con sus distintas partes.
Y un proceso de planificación típicamente está conformado por algunos elementos, ¿no? Sabemos que tienen ciertos pasos lógicos, acciones que se deben ejecutar y que adicionalmente demandan una buena comunicación entre los actores, es decir, tenemos unos procesos, pero por otro lado también tenemos información, la información del sistema transaccional, donde se registra la venta, la facturación, donde se gestiona el inventario, donde se registran las salidas, los ingresos de material, o información también de mercado, de entorno, que junto al proceso y junto a este otro elemento que son las personas, me van a definir todos los elementos propios de un proceso de planificación, ¿no? Cuando hablamos de personas, por supuesto, sabemos que hay distintas áreas involucradas y que eso puede también complicar a momentos o reducir la fluidez de un proceso de esta naturaleza. Y eso hace que ya en la realidad muchas veces los procesos no se vean así y no se vean de esta manera, ¿no? Es decir, no existe necesariamente ese engranaje, esa integración, esa fluidez que quisiéramos, pero a pesar de ello la compañía no se detiene, no puede detenerse. Las organizaciones de todas maneras operan y desarrollan su trabajo de la mejor forma posible. Sin embargo, esa falta de fluidez, de estructuración, ocasiona ineficiencias, ocasiona inexactitud, lo que me puede llevar a decisiones equivocadas. A la larga esto ocasiona sobrecostos, ¿no? Y efectivamente puede ser que bien o mal ejecutamos el proceso y llegamos al mismo destino, pero también la experiencia nos muestra que muchas veces eso implica un esfuerzo y un costo muy alto, ¿no? O a veces ya es demasiado tarde para cuando llegamos. Transmitiendo de alguna forma podemos decir, ok, mi proceso de planificación quisiera que fluya perfectamente desde un punto A hasta un punto B. En realidad lo que sucede es que en medio del camino hay una serie de desvíos, una serie de retrabajos, consideraciones adicionales que le quitan eficiencia, o más allá de eficiencia le quitan exactitud y me ocasionan decisiones erróneas, costos no esperados. Con este antecedente, definitivamente podemos llegar al destino, pero no de forma alineada, ¿no? Y esto cuando ya lo llevamos a indicadores del proceso, del negocio específicos, ¿qué significa, no, esta maraña intermedia? Significa que tengo roturas de stock, significa que tengo en otros productos sobre stocks, significa que manejo niveles de stock de seguridad mayores a lo necesario, lo que implica un dinero inmovilizado, o que estoy manejando niveles de servicio abajo de lo deseado, o que comienzan a inflarse mis productos caducados, o aparecen productos con baja rotación, etcétera, ¿no? Es decir, puedo llegar al destino, pero no necesariamente de la forma óptima. Y para lograr precisamente esa optimización, nuestra sugerencia suele ser alinear ese proceso a un esquema de Sales and Operations Planning, donde se identifican en inicio dos macroprocesos, uno el de demanda y otro el de suministro. Cada uno de ellos usualmente manejado por un equipo de personas expertos en su área y experto en esos subprocesos como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo fluye este proceso de Sales and Operations Planning? Que tal vez no hay que entenderlo como un proceso demasiado complejo, sino más bien como una secuencia lógica de actividades que me aseguran el manejo, el buen manejo de la información en cada instancia y el alineamiento entre las distintas áreas. Entonces, el flujo arranca por planificación de demanda, que cubre lo que sería una revisión detallada de las necesidades del mercado, una revisión de cómo está la competencia, mirar también obviamente los históricos de ventas en cuanto a facturación efectuada, pero también hacer un análisis de la gestión comercial realizada que me permite entender de mejor forma por qué el resultado que se obtuvo es el que se obtuvo. Y el objetivo finalmente es, haciendo este análisis hacia atrás y del entorno, generar un plan realista de demanda que esté alineado al budget, además anual de la empresa, y que pueda considerar la coyuntura o situación propia del siguiente ciclo de planificación o del siguiente ciclo de venta que vamos a tener, ¿no?
Si estamos viviendo una coyuntura como la actual, entonces, bueno, yo debo considerar que para mi próximo periodo las ventas podrían tener A, B o C comportamientos o evaluar escenarios ante la incertidumbre, y todo esto arranca a través de esta planificación de demanda. Este plan de demanda que veíamos inicialmente constituye un input importantísimo para lo que es la planificación del suministro, adicional a otros datos como son la capacidad de ejecución del plan en términos de disponibilidad de producto, disponibilidad de stock, capacidad para la producción en el caso de fábricas, capacidad de compra en el caso de compañías que básicamente están comprando producto. Se debe considerar para el suministro temas de confiabilidad de proveedores, estatus de los planes de compra, tránsitos, estatus de producción, costos asociados a ese movimiento de producto que me permitan generar un plan de suministro alineado a ese plan de demanda y consensuado además. Y precisamente para ese consenso es que con estas dos primeras etapas se llega a realizar unas reuniones de consenso donde voy a uniformizar mi plan, lo puedo ajustar con el objetivo de obtener un único juego de números, que va a ser el plan que toda la organización va a perseguir, cuyo cumplimiento va a perseguir toda la organización, ¿no? Obviamente para alcanzar este consenso que se da en esta tercera etapa, llamemos así, puede ser necesario hacer algún ajuste a nivel de demanda, puede ser necesario hacer un ajuste a nivel de oferta, para de esa manera también anticiparnos a través de este juego de números, tanto como sea posible, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y saber el efecto de lo que estamos planificando, sea a nivel de ventas, sea a nivel de costos, a nivel de servicio, a nivel de inventario proyectado, y más bien alineados en un juego de números único, concentrarnos en la ejecución y en las acciones para que se cumpla ese plan. Este proceso típico de planificación de ventas y operaciones tiene varios involucrados o stakeholders que forman parte del mismo, ¿no? Y definitivamente la interacción entre estos involucrados y el alineamiento que se logra es bien importante para el resultado final del plan. Pues tenemos por un lado las áreas de ventas y mercadeo, por darles algún nombre que englobe esos procesos, que van a mirar los temas de demanda, y las áreas de operaciones, sea compras, producción, supply, que van a mirar el tema de suministro, así como un grupo ejecutivo, que es quien está consolidando o mirando de forma integral tanto la demanda como la oferta, como el aspecto económico de ese plan. Cada uno con sus roles y responsabilidades. Mirando un poquito más el rol de cada uno de estos stakeholders, si comenzamos por ventas y marketing, el trabajo requerido normalmente dentro del proceso incluye, por un lado, revisión de la historia, análisis de mercado, es decir, revisar la información de ventas que suele estar en el sistema transaccional. Esta información muchas veces debe ser procesada, se requiere hacer agrupaciones por familias, por subfamilias, se requiere uniformizar las unidades de análisis, es decir, trasladar todo a kilos, todo a cajas, todo a unidades para poder hacer análisis comparables. Esta información histórica típicamente es luego cargada a hojas de cálculo, donde se hacen análisis versus periodos anteriores, donde se compara contra estándares de consumo por periodo, y donde se aplican finalmente fórmulas matemáticas o estadísticas con el objetivo de proyectar una venta futura y generar un plan de demanda estadístico, ¿no? En este trabajo que realiza el área de ventas, mercadeo o planificación de demanda, es importante el documentar los supuestos, las consideraciones, las premisas, tanto de periodos anteriores como del nuevo periodo que se está considerando. Es importante asegurar la consistencia de la información, es decir, que lo que estoy leyendo sea correcto, que la información de la venta sea la correcta, que la información de precios, que a lo mejor también forma parte del análisis, sea la correcta. Y una vez generado este plan estadístico, habiendo evaluado supuestos del periodo anterior, documentando los supuestos para el nuevo periodo, es bien importante incorporar el conocimiento de mercado que tengan estas áreas comerciales, ¿no? Incorporar ventas que posiblemente están ejecutadas
ofertas, proyectos especiales, promociones, incorporación de nuevos productos, sustitución de productos, etcétera, que me permitan que este forecast estadístico se convierta en un plan de demanda integral, ¿no? Que me permita a partir de eso hacer proyecciones de ingresos, proyecciones de estadísticos. Entonces, este flujo realizado por las áreas comerciales, si quisiéramos esquematizar de alguna forma lo que he mencionado hace ratito, tenemos una secuencia de pasos, ¿no? Arranco del punto 1, revisar historia del sistema, historia de las ventas. Segundo, puede ser importar esos datos o solicitar a TI o a las áreas correspondientes que importen esos datos. Actualizar hojas de Excel, en el escenario que estoy trabajando bajo estas hojas de Excel. Como punto 4, revisar la consistencia de la información para asegurarme que voy a partir de una data correcta. Y finalmente, hacer la generación del forecast. ¿Qué sucede muchas veces? Que llego al punto 4 de revisar consistencia de la información y me doy cuenta que algo no está bien, ¿no? Entonces tengo que regresar y solicitar nuevamente o actualizar nuevamente mis hojas, o en algún otro escenario tengo que solicitar nuevamente la importación. Cuando genero el forecast o le aplico mis fórmulas y mis análisis, puede ser que también identifico que es necesario retomar y actualizar algún dato, entonces me toca regresar del punto 5 al punto 3 y a lo mejor también del punto 5 al punto 2 para nuevamente solicitar una importación de datos. Esto va a ser un poco más manual o un poco menos manual dependiendo de las herramientas que estemos utilizando, pero en el escenario Excel normalmente es así, ¿no? Paso a paso, muy manual, con varias interacciones que se van dando hasta obtener el plan que se va a convertir en el input para el plan de suministro que viene en la segunda etapa, ¿no? Y que es compartido con el área de supply. Cuando miramos el área de operaciones o el área de supply, entonces, ¿qué es lo que le corresponde, no? Entonces, esta área de supply, para poder generar sus planes, también toma información desde el sistema transaccional, típicamente los niveles de inventario de cada producto, las órdenes en tránsito, sean o en curso, sean de compra, sean de producción, sean transferencias, los parámetros de planificación propios de cada producto, lotes mínimos, cantidades múltiplos, lead time de los proveedores, puntos de pedido, stock de seguridad de acuerdo a las políticas. Cuando tengo producción, hay la necesidad de considerar también la capacidad de planta. Y toda esta información que se extrae de estos sistemas transaccionales también debe ser cargado a hojas de cálculo o a sistemas específicos o especializados que hacen el análisis y que me permiten determinar, ¿no?, cuánto debo comprar, cuánto debo producir, con cuánto debo abastecerme para cumplir con el plan de demanda. Es decir, para generar este plan de la cadena de suministro hago todo este trabajo previo y entonces genero mis planes de compra o producción, planes de requisitos de materiales y producción, y también puedo hacer mis análisis cuando tengo producción, generar unos planes de capacidad, al menos aproximados, para saber si es viable o no es viable, y también como área se revisa ciertas métricas, ¿no?, para determinar la validez de estos planes y el poder en consenso luego establecer el plan único sobre el cual vamos a trabajar. Si de alguna forma yo quisiera esquematizar esta parte de operaciones, entonces también hay una secuencia de pasos, ¿no? Y puede suceder, al igual que en el área de demanda, que siguiendo los pasos, ¿no? Reviso información histórica. Bueno, primero recibo el input de demanda en un punto 1. Punto 2, reviso los datos de historia que hay en el sistema transaccional, los datos que hablábamos, stock, parámetros, etcétera. Importo estos datos o solicito a TI la importación, actualizo mis hojas de Excel, reviso la consistencia de la información, calculo los planes, ajusto los planes. Entonces se podrían dar estas interacciones. Llego al punto 5, al revisar la consistencia de la información, veo que falta actualizar algo, me regreso al 4, o también puede ser que necesito reimportar algún dato, me regreso al 3. Una vez que ya calculo el plan y determino que hay que hacer alguna modificación, a lo mejor me toca regresar nuevamente al punto número 2, inclusive para revisar datos, o al punto 3 para importar nueva información, o al punto 4 para actualizarla.
y eso me demanda, todas estas importaciones, nuevas validaciones de consistencia, ¿no? Entonces, de todas formas, al igual que ocurre en demanda, este flujo puede ser necesario repetirlo varias veces hasta tener un plan final que junto con el de demanda van a constituir ese juego único de números. ¿Ok? Entonces, una vez trabajados esos dos planes, haciendo los ajustes, hacemos el consenso, llegamos a estas reuniones de consenso donde se revisa esa información previamente procesada, se hacen las inquietudes, se transmite, digamos, las preguntas, se analizan las respuestas, se cuestionan los supuestos muchas veces y se proponen ajustes en función también de la visión ya de un comité ejecutivo, de los crecimientos buscados, de las coyunturas existentes para los próximos ciclos de planificación. Y estos inputs o estas discusiones, llamemos así, son las que hacen que muchas veces yo deba regresar y reflejar posibles cambios, ¿no? en variables y que me impliquen obtener nuevos escenarios. Estas variables que típicamente se pueden analizar son, bueno, oye, ¿y qué pasa si cambia la demanda? ¿Qué pasa si se cancela o se cambia la fecha de un pedido? ¿Qué pasa si el proveedor me dice que no va a poder entregarme en un tiempo X, sino en un tiempo Y? ¿Qué pasa si tengo un cambio de precios, tanto a nivel compra como a nivel venta? ¿Qué pasa si el proveedor está teniendo problemas y eso ha bajado su confiabilidad en las entregas? ¿Qué pasa si se me viene una cuarentena y no voy a tener disponibilidad de recibir producto en determinado periodo, ¿no? Entonces son variables que se pueden presentar y con las cuales debemos jugar para obtener el plan definitivo. O sea, ¿qué pasa? Quiero tener un escenario optimista o pesimista, tal vez ajustando los cambios en la demanda o incluyendo ventas excepcionales o considerando que hay negocios que se están retrasando. El tema del lead time, que puede ser por una coyuntura de mi proveedor o puede ser por una situación como la que estamos viviendo. Esa modificación de plazos puede afectar totalmente a mi plan y al nivel de servicio, ¿no? Entonces es mejor en este punto poder hacer los análisis y evaluar los escenarios, sobre todo. No tenemos la bola de cristal de qué puede pasar, pero sí podemos, en base a nuestro conocimiento de negocio, evaluar los distintos escenarios. El tema de las cuarentenas, que en esta nueva normalidad ojalá no se dé, pero podría pasar. Modificaciones de precios, modificaciones de condiciones de compra, son variables que habría que considerar en esas reuniones de consenso para tener un plan y un juego de números final, ¿no? Todas estas modificaciones, estas variables, típicamente en un esquema Excel se manejan manualmente, ¿no? Nos toca cambiar el valor en el Excel, recalcular las fórmulas, creamos una copia en una pestaña o en un archivo Excel para mirar el efecto que puede tener esta modificación en las variables, ¿no? Y al final lo hago con el trabajo que puede implicar, es decir, si cambia la demanda, si es que cancelo pedidos, si uso productos sustitutos. Pero hay variables que también ya pueden tener mayor complejidad de análisis y por lo tanto mayor dificultad de reflejarlos en una hoja de cálculo. ¿Qué pasa si por esta dificultad de movimiento de producto voy a tener mayor caducidad en mis productos? ¿O qué pasa si me afectan los precios, tanto de venta como de compra, el tema de las cuarentenas? Es decir, va a ser más complejo manejar otro tipo de variables a través de hojas de cálculo, ¿no? Entonces, como decíamos hace un momento, ¿puedo llegar del punto A al punto B? Sí, a lo mejor puedo, ¿no? Pero no bajo un esquema bajo un proceso bien estructurado y estilizado, y de ahí viene un poco el nombre de nuestra solución, bien streamlineado, ¿no? Queremos hacer un streamline en el proceso de planificación. El no tener ese flujo adecuado hace obviamente que enfrente algunos problemas, ¿no? ¿Y cuáles son los principales problemas que típicamente manejamos con un esquema manual o con alto uso de hojas de cálculo? Bueno, el tiempo necesario. Si hablamos de un proceso con periodicidad mensual, que típicamente es la planificación, podemos decir, bueno, tengo un mes para ejecutarlo, es decir, puedo demorarme un poquito, pero la verdad es que ese tiempo debería ser invertido más bien en hacer un buen análisis y en tomar las acciones necesarias para asegurarnos que el plan se cumpla y no pasarnos el mes en ajustar las hojas de Excel para ver si sale o no sale el número, ¿no? Y muchas veces cuando ya lo tenemos y es extemporáneo.
Ese tiempo, por supuesto, se traduce en un esfuerzo, puede ser un desenfoque, necesidad de recursos adicionales, que al final también es un tema de costo. Otro problema tradicional cuando manejamos esquemas muy manuales es tener información desactualizada. La data que está en los sistemas transaccionales es dinámica, ¿no? Conforme voy vendiendo, se va ajustando mi inventario. Y es por eso que pequeños desfases entre el ingreso de esa información y la extracción de datos para mi análisis de planificación puede hacer que ya no lea el 100% de las transacciones, o que esté tomando la data de ayer, o que estoy tomando un parámetro desactualizado. Y eso va a hacer que pueda tomar alguna decisión equivocada, ¿no? Y finalmente otro aspecto que creo que a todos nos ha pasado es que llegamos a una reunión y todos tenemos diferentes versiones de la verdad, ¿no? Mi hoja Excel no es igual a tu hoja Excel, pero se supone que debería ser porque estamos leyendo la misma data y, digamos, solamente el alinear esos temas ya implican una complejidad, un tiempo y por lo tanto un costo, ¿no? Y repercuten en la calidad de mi proceso de planificación, en la oportunidad, en eficiencia, en el costo. Creo que todos hemos vivido estas típicas preguntas, ¿no? Imagino les resultará familiares estas dudas. ¿Qué pasó? Se desfasó una fila, está bien la fórmula, seguro tenemos la última versión. Y hemos visto también proyectos en los que este tipo de situaciones hacen que el proceso se vuelva largo y desgastante, ¿no? Es decir, preparar un plan de demanda en Excel, en una organización bajo un esquema manual puede tranquilamente tomar 4 o 5 días. Preparar los planes de suministro, que puede tener mayor complejidad, puede tomar entre 5 y 8 días. Las reuniones o las revisiones preliminares y de ajuste de consensos previos, otros 3 o 4 días. La reunión entre Sales Operations Planning y la reunión final, muchas veces toman también 1 o 2 días, hasta 3, ¿no? Es decir, un proceso termina casi que durando 20 días, cuando bajo un esquema óptimo posiblemente toma 5 o 6 días, ¿no? Y el objetivo es liberar más bien ese tiempo para asegurarnos de tomar las acciones para cumplir el objetivo. En nuestra experiencia, mirando varios casos, un proceso optimizado y que además tiene la ayuda de sistemas especializados perfectamente puede reducir ese tiempo en un 50% o más, ¿no? Sin contar que adicionalmente va a incrementar la calidad de la información y la precisión de los planes. A pesar de esto, y creo que lo hemos vivido varios en distintas empresas, normalmente incorporar un sistema especializado o incorporar tecnología no necesariamente es una prioridad. Y entonces llegamos a esta loca situación que estamos viviendo y que afecta a todo el planeta, ¿no? Y digamos que en esta época sobre todo hay incertidumbre, pero por otro lado hay unas pocas certezas y definitivamente una de esas es que vamos a necesitar tecnología y más concretamente que vamos a necesitar trabajar con tecnología, ¿no? Esto puede ser una broma, pero me pareció interesante este cuadrito, ¿no? ¿Quién está liderando los procesos de transformación digital? O llamémoslo de sistematización, de tecnologización, es el COVID-19. Y definitivamente en este tiempo nos damos cuenta que hay que optimizar el uso de recursos. Recurso humano, a través de la optimización de tiempo, recursos materiales que puede ser el dinero o el inventario, ¿no? Tener un inventario mayor que el óptimo, definitivamente puede ser un montón de dinero inmovilizado. Y entonces, en esta línea de optimizar uso de recursos, creo que tenemos que cuestionarnos un poquito, ¿no? ¿Podemos seguir yendo del punto A al B por el camino enredado o en realidad nos conviene buscar un proceso mejor alineado que tal vez hace unos meses podía significar algún ahorro, pero tal vez ahora puede significar la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir, ¿no? Por liberar capital de trabajo, por mejorar niveles de servicio, por optimizar procesos de compra, entre otros. ¿Cómo nos ayuda entonces Streamline? ¿Cómo nos ayuda una solución especializada? ¿Cómo funciona esto? En realidad, Streamline
se integra con los sistemas transaccionales para eficientar los procesos de carga de datos. Ese es el primer punto. Voy a leer la información transaccional, que son información de los artículos, información del historial de ventas, la información de stocks. En el caso de producción, puedo leer las listas de materiales, puedo leer las órdenes en tránsito, puedo leer los parámetros que tiene cada producto específicamente. Entonces, los absorbo y los proceso para generar un plan de demanda aplicando distintos métodos estadísticos y proponiendo el que más se ajusta de acuerdo al comportamiento de cada SKU. Streamline analiza distintos modelos, trabaja con agrupaciones de SKUs o trabaja con SKUs individuales y me sugiere este mejor escenario, ¿no? Una vez que hago esto, yo puedo afectar ese pronóstico estadístico en base a mi conocimiento del mercado, a mi conocimiento del negocio. Puedo contemplar el manejo de promociones, el manejo de proyectos especiales, ventas especiales, lanzamiento de productos, entre otras cosas que las incorporo y obtengo ya un plan de demanda ajustado y realista, donde además de documentados supuestos, todo esto lo trabajo en un horizonte, dependiendo del tipo de organización y de negocio, pero digamos que más o menos se trabaja 12 meses de horizonte, con más énfasis posiblemente en los primeros, dependiendo también de los lead time de los productos. Y una vez que tengo este plan de demanda y tomando también la información relevante del sistema transaccional, el Streamline también me sugiere un plan de requerimientos. Es decir, esto es lo que proyecto que voy a vender y en función de esta información más datos del sistema transaccional me va a sugerir un plan de compras, un plan de producción, un plan de distribución por SKU o por agrupaciones, por familias, por grupos que me permitan responder qué necesito comprar o producir, cuánto necesito y cuándo, ¿no? Para poder cumplir con mis niveles de servicio. Es decir, Streamline lo que busca es que este proceso realmente quede estructurado de una forma adecuada, que me permite automatizarlo y acelerarlo como para poder llegar al punto B de forma eficiente, ¿no? Nos va a permitir manejar con agilidad los análisis cuando modificamos las variables que hablábamos, ¿no? Cuando cambia la demanda, cuando cambia el lead time, cuando cambia el precio, que voy a poder reaccionar mucho más rápido o voy a poder evaluar esos distintos escenarios. Vamos a mirar entonces cómo funcionaría. Por favor, como les comentaba, si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, les agradecería la puedan ir incorporando a través del chat. Igual hacia el final vamos a hacer un momento para todo lo que sería inquietudes. Entonces, este es un primer pantallazo de Streamline y les decía yo que entre las capacidades o funcionalidades que me ayudan a acortar el camino o optimizar el camino entre A y B, está la posibilidad de integrarme con los sistemas transaccionales. Entonces, Streamline permite cargar los datos desde sistemas transaccionales a través de dos formas. Una de ellas es a través de archivos planos, es decir, yo puedo generar desde mi sistema transaccional archivos planos con determinados formatos. Y otro es a través de la conexión directa a bases de datos. Normalmente en una etapa inicial, muchas veces por practicidad las compañías optan por el uso de un archivo plano, pero cuando ya hay un esquema recurrente, lo mejor es hacer una conexión a través de base de datos. Una característica diferenciadora de Streamline es la capacidad de cargar datos a nivel transaccional, es decir, no solamente información sumarizada o agregada por periodo, ¿no? La venta del periodo 1, 2, 3, 4, la venta de enero, febrero y marzo, sino que yo puedo cargar a Streamline factura por factura todas las transacciones que han existido todos los meses. Streamline las puede agrupar en periodos que yo defina, que podrían ser diarios, semanales o mensuales, pero el tener la información a nivel transaccional le permite a Streamline entender mejor la historia y la demanda, y en base a eso sus algoritmos pueden sugerirme previsiones más exactas, ¿no? Y puede determinar un mejor modelo de lo que ha sucedido en el pasado.
Streamline es una solución además bastante intuitiva. Incluye manuales, incluye ayudas, puedo usarla en español, puedo usarla en inglés, que me permiten acelerar el proceso de aprendizaje. También, además de la conexión vía archivo plano o vía base de datos, existen ya conexiones específicas con algunos sistemas ERP de mercado con los que se puede trabajar, ¿no? Cada uno de estos conectores, llamemos así, sea Dynamics, sea Shopify, sea este otro que se llama QuickBooks, que no aparece por aquí, implican determinados parámetros para la configuración del proceso de integración. Entonces me va a pedir unas direcciones del servidor, un nombre de la base de datos, unos accesos, unos permisos, y se establece ya esta integración con las fuentes de datos originales. Voy a aprovechar y voy a cambiar un momentito para mostrarles el producto en vivo. Este es Streamline y tengo ya cargada una información, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer de momento por graficar un poquito lo que hablábamos hace un momento? Voy a crear un nuevo proyecto y tengo la opción de usar una hoja de cálculo o una conexión a base de datos. Cuando hablo de una conexión archivo plano, tengo dos alternativas, es data agregada o data transaccional. Voy a escoger, por decir algo, data transaccional. Tengo que escoger un archivo que tiene un determinado formato. Voy a seleccionar mi archivo. Y lo que hace Streamline es me trae a una pantalla de mapeo de datos, ¿no? Entonces me dice, ok, vamos a cargar transacciones, datos del artículo, órdenes en tránsito, órdenes pendientes, listas de materiales, promociones, entre otras. Y yo voy a hacer un mapeo, digo, el campo de fecha de mi matriz, lo empato con matriz, el campo de código, lo empato con el campo de código, el campo de cantidad vendida, etcétera, ¿no? No es el objetivo entrar en este momento a mirar en detalle el ejercicio, sino que hago esta carga, simplemente pongo OK y el sistema ya me trae tanto la data histórica, que es lo que le he estado alimentando. En este caso tengo datos desde enero del 2017 hasta diciembre del 2018. Estoy parado el 1 de diciembre en esta data de demo y el sistema ya me va a sugerir una proyección a partir de diciembre 2018 en adelante. En la parte superior tengo un esquema tabular, en la parte inferior tengo más bien un esquema gráfico. Cuando yo hablo de proyectos nuevos, es lo que hace un momento hice por acá por nuevo, yo puedo también usar este wizard, estos asistentes que facilitan la carga de información. Y digo, ok, quiero cargar desde una hoja Excel, siguiente, ¿quieres data transaccional o data agregada? Si quiero data agregada, aquí me dice, mire, el formato de la plantilla es este, y aquí tienes un video sobre cómo debes hacerlo, ¿no? Yo quiero data transaccional, aquí está el formato, aquí está el video. Termino esto de acá, le doy un OK, y ya puedo avanzar con las distintas, tomando mi hoja, como hacíamos hace un momento, y luego me muestra la información. Básicamente el proceso de carga, tal vez les voy a mostrar el otro escenario, creo un nuevo proyecto y voy a conectarme a una base de datos. En ese escenario lo que va a hacer es me va a pedir la conexión de la base de datos, sea a través de un ODBC o en el caso de MySQL con un conector directo, me pide cierta información y lo que yo voy a hacer es cargar principalmente estos datos, las transacciones históricas, la información del producto, los tránsitos, las reservas, listas de materiales, promociones si fuera el caso. Todo esto lo estoy viendo en inglés más por costumbre, pero puedo venir acá a idioma y selecciono el idioma y tengo ya el producto en español, ¿no? Entonces, ese primer aspecto importante es la capacidad de integración y destacamos nosotros la posibilidad de manejar información a nivel transaccional, de que Streamline directamente haga las agrupaciones y de que pueda conectarse vía ODBC a las fuentes originales de datos para minimizar carga operativa y minimizar posibles errores, ¿no?
Cuando yo hago todo el trabajo en Streamline, yo lo puedo manejar a nivel SKU o puedo agrupar por familias, por tipos, por grupos, ¿no? Esos criterios de agrupación yo los podría dar desde una perspectiva comercial o los podría dar también desde una perspectiva de producción, ¿no? Quiero agruparlos por línea, por proceso, pero usualmente hay una visión comercial para el análisis de la demanda y el sistema lo que va a hacer hacia atrás es considerar todos los productos relacionados. Esto a propósito de una pregunta que veo que me realizaba. Avanzando un poquito con lo siguiente, ¿cómo manejo estos cambios de variables, ¿no? Hemos dicho que una fortaleza es el poder ágilmente gestionar estos distintos escenarios, ¿no? ¿Qué pasa cuando cambia la demanda? ¿Cómo lo reflejo acá y cómo Streamline me sugiere el nuevo plan? Y entonces para esto voy a regresar nuevamente al sistema. Tengo en la parte inferior los gráficos, tengo arriba las tablas y acá puedo tener un panel de productos. Si yo despliego la información, acá la puedo ver por familia, subfamilia, hasta que llego al nivel SKU. Y dependiendo del caso, como acá manejo canales o zonas geográficas o ubicaciones, pues yo podría mirar el dato específico de un SKU en una región específica. Voy a tomar otro ejemplo que se incorpora compras. Aquí tengo algunos productos. Cuando selecciono el producto, miro el comportamiento de ese producto en el tiempo y veo también la sugerencia que me hace el sistema como proyección. Entonces, permítanme un segundito, voy a abrir un ejemplo. Este es un ejemplo de una compañía que tiene varias categorías. Por ejemplo, refrigeración, no sé, dentro de refrigeración tiene congelados horizontales y aquí tiene un SKU. Este producto tiene un comportamiento histórico que es la línea gris y en base a ese comportamiento histórico, Streamline me va a sugerir un forecast, ¿no? Yo puedo obviamente ese forecast modificarlo también y ahí es donde entra en juego un poco lo que esta facilidad y esta dinámica para hacer simulaciones que les comentaba. Permítanme un segundito. Vamos a abrir esta acá. Y voy a tomar un producto específico, este de aquí, ¿no? Tengo un comportamiento en el pasado y en base a ese comportamiento Streamline me va a sugerir una demanda. ¿Qué pasa si por cualquier razón de negocio esa demanda yo sé que va a cambiar? O sea, estoy teniendo un efecto por el mismo COVID, estoy teniendo un efecto de contracción de mercado, entonces yo puedo hacer cambios muy dinámicamente. Cambios puntuales, como podría ser, ok, en el mes de marzo, es decir, 3 meses adelante, en lugar de 35 voy a vender 0. Yo puedo proyectar ese comportamiento o digo, ¿sabes qué? En realidad lo que voy a hacer es multiplicarle por 0,5. Entonces en lugar de 31 me voy a la mitad y voy a asumir que esto en adelante va a ser 50% hasta que se acabe el año. Entonces difundo este valor, ¿no? Y le aplico siempre un 50%. O al contrario, puede ser que luego de 2 meses de baja yo voy a hacer una consideración de que esto a lo mejor se multiplica por un 25%, ¿no? Y así puedo ir puntualmente para un SKU y puntualmente para un periodo haciendo el cambio. Eso puede ser necesario en algunas ocasiones, pero no, tampoco puede ser el procedimiento regular. En ese caso yo puedo trabajar a nivel grupos o familias. Ahora que yo hice un cambio en un producto específico, ustedes se fijan que el cambio se refleja en color azul, el forecast planteado por el sistema está en color rojo, yo puedo hacer esta modificación y cuando miro a nivel familia, es decir, me ubico acá en electrónicos, veo también en color azul unos campos. Entonces, este cambio que hago a nivel macro se va a reflejar a nivel SKU también. Entonces, bajo de aquí y voy a ver a nivel de cada uno de esos SKUs el cambio, cómo se ha dado. ¿Cómo se hace esa distribución? En base a los pesos que inicialmente tenía cada uno de esos productos. Entonces, estos son cambios que puedo hacer por SKU, que puedo hacer
por familias, por grupos, por cualquiera de estas agregaciones, y que también puedo hacer luego masivamente. Estoy hablando ahorita básicamente de cambios en demanda. Yo podría irme también a esta pestaña de reportes, es decir, quiero ver el pronóstico final. Puedo aquí aplicar filtros y mirar para una determinada familia, para un grupo, para una ubicación geográfica. Digamos que este momento lo voy a dejar así abierto. Vengo acá y el pronóstico final viene dado aquí, ¿no? De diciembre a noviembre del 2019 estoy manejando un horizonte y quiero modificar esto ya de forma categoría, y esa categoría se la doy a mi Product Manager, y el Product Manager analiza junto con su equipo, o determinados canales se los doy al vendedor encargado. Entonces lo que yo puedo hacer acá es exportar esta información, la voy a exportar a un Excel, a una hoja de cálculo, por la familiaridad que tenemos, y vamos a usar lo mejor de ambos mundos. Y dentro de esta hoja de cálculo yo voy a poder ajustar también los valores de una forma mucho más práctica, tabular. Entonces, ¿no? Yo quiero en mayo que sea 1000, en junio esto van a ser 500, y del otro producto por acá voy a poner también 1000. Entonces todo esto que yo lo he procesado simplemente lo guardo, y luego vengo acá y digo importar los cambios, ¿no? En el momento que importo los cambios, Streamline ya me los refleja en color azul. Aquí están los 1000, aquí están los 500, acá están los 1000, con los cuales afecté determinado producto. Entonces, el jugar con la variable cambios de demanda es muy ágil, ¿no? Es decir, puedo obtener un resultado. Y lo interesante es que tengo un cambio a nivel plan de demanda. Voy a exagerar aquí, en junio en lugar de 8 voy a poner 500. Fíjense ustedes cómo la gráfica me dispara. Y en función de esto también me cambia la curva de color verde, que es la proyección del inventario, y las órdenes sugeridas de compra o de producción. Claro, si yo le pongo una demanda muchísimo mayor en un periodo futuro, lo que Streamline va a buscar es que me va a sugerir hacer la compra o la fabricación con el tiempo suficiente para poder cubrir esta demanda futura y no tener roturas, ¿no? Si esto le regreso a un nivel razonable, tengo la curva nuevamente ajustada con los planes de compra de acuerdo a esta realidad. Otra variable que típicamente se modifica son los cambios en el lead time. Es decir, voy acá al sistema, tengo mi pestaña de análisis de inventarios, y yo tengo un lead time de 30 días, que en este caso para el ejercicio definido de todos los productos. Sin embargo, yo puedo hacer un ajuste global o puntual o también por grupos, de acuerdo a los filtros. En este escenario de compras para este set de productos con este forecast sugerido, que no, de momento le he hecho solo unos cambios puntuales, tal vez entre paréntesis, puedo hacer cambios también a nivel modelo. Es decir, este modelo que el sistema me sugiere, yo quiero mirar el comportamiento con otro modelo, o si tengo ya un conocimiento estadístico un poquito más alto, puedo venir a ajustar el nivel, la tendencia, los factores estacionales de cada producto, puedo revisar el error del pronóstico, el mape, y algunas otras cosas. Pero digamos que el foco está sobre todo más que en el análisis estadístico, en incorporar mi conocimiento de mercado. Una vez que he hecho esto, les decía, otra variable importante es el lead time. Entonces, yo he hecho un ejercicio con 30 días de lead time y me dice, mira, tu plan de compras es de $74,000. Y yo digo, ok, voy a hacer un ejercicio. Las importaciones desde China están complicadas, entonces voy a ajustar así sin mirar mucho a 60 días todos los lead times. Y cuando ajusto a 60 días todos los lead times, veo que ahora el plan de compra sube a 133,000. Entonces digo, ok, realmente sería un impacto muy fuerte en mi flujo, voy a mantener 30 días, pero sé que hay productos que definitivamente no los voy a poder manejar, que son de aquí. Entonces voy a hacer un cambio, de acá lo voy a tener que manejar a 45 días, pero sobre estos de acá tengo que hacer algún tema de urgencia y cambiar, no sé, me voy a traer por avión a 15 días y veo el efecto en mi plan global de compras, ¿no? Entonces de esa manera puedo yo reflejar rápidamente estos lead times. Estos lead times yo los puedo traer desde mi ERP y puedo jugar aquí con estas simulaciones, puedo hacer una carga masiva también. ¿Sabes qué? Quiero masivamente hacer cambios, igualito que hicimos con el forecast, exporto y posteriormente importo, ¿no?
Este plan que el sistema me está transmitiendo, también lo veo acá en órdenes planificadas, donde puedo ver el detalle de las sugerencias, ¿no? Regreso por acá, cambios en el lead time, cambios en precios. Si me voy a la misma pestaña que veíamos hace un momento, yo tengo acá también información de precios de compra, con los cuales el sistema me valoriza los planes de compra sugeridos, y con eso obtengo este monto de acá. Entonces puede ser que yo estos precios, que los tengo preestablecidos en un maestro, sé que se van a incrementar en un 10%. ¿Qué haría? Exporto estos parámetros en el Excel, le multiplico por 1.1, lo vuelvo a cargar y vería el efecto de un incremento en precios, global o por categoría o por familia o por grupo, ¿no? Otra funcionalidad interesante, sobre todo en esta coyuntura que tenemos ahora, es la de especificar periodos no disponibles. Entonces, yo en el sistema, en mi cuadro donde analizo la demanda, yo tengo la posibilidad de activar un parámetro para especificar la disponibilidad o no de esos periodos para recibir producto. Permítanme un segundo que está cargando. Y lo que vemos ahí es que aparece esta nueva línea que dice disponibilidad de órdenes. Yo le doy un check o le quito un check. Si sé que en determinado periodo, por alguna razón, no voy a poder recibir producto, lo marco y el sistema reajusta el plan de compras o de producción para anticipar en la medida de lo posible, de acuerdo a los lead times, y sugerirme que haga con la anticipación necesaria, ¿no? Si habilito o deshabilito, el plan inmediatamente se ajusta. Otro tipo de cambios que se pueden dar son el manejo de productos sustitutos. Tengo un determinado producto y en lugar de este producto, a partir del siguiente periodo voy a comercializar otro que tiene un comportamiento parecido y va a reemplazar al anterior. Entonces no arranco de cero, sino lo enlazo con el anterior para que ese comportamiento histórico me sirva de input para el nuevo producto. O en industrias como repuestos, típicamente el repuesto tiene un código, pero como ya hay el nuevo modelo de vehículo, viene el repuesto con un nuevo código, pero el comportamiento es similar. Pues puedo también amarrarle con un producto anterior o puedo vincularle con una familia para que tome el comportamiento de esa familia, si bien es un producto nuevo, ¿no? Entonces esas posibilidades también para facilitar el jugar con distintas variables. Y al final puedo tener un escenario específico y haciendo cambios en la demanda, grabar como un escenario optimista o como un escenario pesimista, o en un determinado escenario miro 12 meses, en otro lo que voy a hacer es mirar 18 meses, entre otras cosas. E ir guardando esos escenarios que los puedo ir analizando. Otro tipo de facilidad que me da dentro de del objetivo macro de ir del punto A al B bajo un esquema óptimo es la posibilidad también de exportar la información. Es decir, así como pude importar la data para procesarla ágilmente, quiero también poder exportarla automáticamente a mi sistema ERP para gestionar por ahí para gestionar directamente las órdenes de compra, las órdenes de producción, la ejecución como tal. Esto lo puedo exportar a archivos planos o puedo conectarme también hacia la base de datos. Como beneficios generales, entonces, ¿qué obtengo, no? A través de un proceso bien estructurado y de una herramienta especializada. Una mejor comunicación interna y externa, eficiencia mejorada, por supuesto, eliminar retrasos en el proceso y luego también el manejo de los productos, disminuir costos, aumentar ganancias. ¿Hay algún benchmark a nivel mundial entre los beneficios de usar este tipo de herramientas especializadas? Nosotros en la región con algunas implementaciones hemos obtenido beneficios y digamos, porcentajes cuantitativos que encajan dentro de este benchmark, es decir, ahorro en tiempo de proceso entre el 50 y el 90%, reducción de stockouts en niveles importantes, reducción de inventarios y de excesos de inventario, incremento en rotación.
Y claro, uno muchas veces dice, pucha, el pensar en que voy a reducir solo por el hecho de implementar esto entre un 15 y un 50% de stock, es una barbaridad. Entonces, normalmente lo que nosotros decimos es, no seamos tan optimistas, pero imaginémonos en esta coyuntura cuánto dinero puede ser el 1 o el 2% del inventario, ¿no? Posiblemente es una cantidad suficiente para justificar el invertirle tiempo a un proyecto de esta naturaleza. Hay estadísticas también de retorno sobre la inversión importantes, y el objetivo al final es aprovechar la sistematización y la optimización del proceso y la velocidad que me brinda esto para poder analizar el entorno, para estimular de acuerdo al ajuste de variables, y que todo eso se refleje pues en estas mejoras, ¿no? Ahora quisiera pasar un momentito, no sé si tienen alguna inquietud, me pueden ayudar también a través de la alternativa de chat. Hay una pregunta que dice, ¿cómo se pueden manejar las decepciones como una compra especial para que no afecte al forecast? Poder eliminar esa compra especial para el cálculo de proyección. Buena pregunta. De análisis de esa data histórica, porque podría ser que por ahí se presentan o hubo comportamientos que sé que no se van a repetir. Entonces yo puedo, a más de poder modificar mi forecast, yo puedo también trabajar y modificar mi historia, ¿no? La podría modificar extra sistema, pero también, se fijan ustedes, todos los campos en color amarillo son modificables. Entonces yo puedo modificar la historia para excluir alguna compra especial que se realizó. Adicionalmente, Streamline, entre sus algoritmos de análisis, sí hace una búsqueda y exclusión de outliers en función de ciertas consideraciones y variables, pero yo también puedo eliminar o atenuar algún comportamiento porque sé que hubo algún evento específico que no quiero que me afecte al forecast. Y esto lo puedo hacer a nivel SKU, o lo podría también hacer exportando la información y luego importándola nuevamente. Tenemos otra pregunta que dice, ¿se podría programar alertas de desperdicio, sobreproducción o metas no alcanzadas? Digamos, tal vez creyendo entender la pregunta. Streamline es una solución que me permite planificar cuánto comprar o cuánto producir si soy una fábrica, si digamos que yo compro, importo, compro localmente para abastecer, no tengo planta, y me va a sugerir esas cantidades, qué comprar, cuánto y cuándo, ¿no? El tema de desperdicios, por ejemplo, es típicamente parte ya del proceso productivo como tal, y eso en principio no tendría nada que ver con Streamline. Sin embargo, Streamline sí me da alertas de sobrestock o potenciales roturas de stock, es decir, no voy a poder cubrir lo que buscaba o voy a tener demasiado stock. Y si ustedes se fijan en esta pestaña donde veo la planificación de inventario, el sistema me dice, mira, del producto tal, cuyo proveedor es tal, yo he usado el método estadístico para sugerirte una demanda de nivel constante, para este otro he usado tendencia y estacionalidad. Tú tienes un stock de inicio de tanto, en este primer ejemplo 41, y con eso tendrías para 46 días de suministro. Y fíjense en que me pone en color verde, unos verdes claros, unos verdes más oscuros y algunos en rojo. Al hacer el análisis de Streamline dice, mira, ok, tú tienes 41 unidades en físico y con eso tendrías para 46 días de suministro, y nos puede mostrar aquí cómo está el plan de demanda, cómo está el plan de compras y cómo está el inventario proyectado. Entonces, mirando esa información, me dice, mira, este es tu plan de demanda y entonces para el primer periodo está sobreestoqueado. Y lo que va a hacer es irme sugiriendo las compras de tal manera que yo vaya reduciendo ese sobrestock. O en el ejemplo de aquí abajo que está en rojo, me dice, oye, para este primer periodo estás ya con rotura de stock. Lo que va a hacer es sugerirme las compras para que yo elimine esa rotura y en el tiempo me vaya optimizando, ¿no? Hay unos verdes más oscuros, y ustedes se fijan acá, no sé si se van a distinguir, me pone 4 periodos en verde, es decir, arranco con un stock demasiado alto para la potencial demanda
Entonces podría tener sobre estos 4 periodos, pero lo que busca el sistema es irme sugiriendo las compras adecuadas para que yo vaya optimizando mi nivel de stock. ¿Optimizándole a qué? Optimizándole a un nivel de servicio que especifico en mis parámetros, ¿no? En este escenario yo estoy jugando con un nivel de servicio del 98%, o podría también trabajar en base a la cobertura de un número de periodos futuros. Yo quiero asegurarme de cubrir 2 periodos a futuro, ya no en función del nivel de servicio. Antes tenía un plan de $74,000. Cuando hago este cambio, el sistema me ajusta a $242,000. Entonces, me puede sonar muy razonable tener 2 meses de stock, porque así ha sido la política siempre, pero aquí podría al menos hacer un ejercicio inicial de simulación y decir, oye, y si manejo un 95% bueno, no, porque como con mis 2 periodos yo quería tener un porcentaje alto, le voy a poner 99% de nivel de servicio, hago el ejercicio y de 74 me subió a 75, a 76. Entonces puedo ir también haciendo ese tipo de análisis, ¿no? Que son como unas alertas, tal vez tomando un poquito lo mencionado. No sé si hay alguna pregunta adicional de alguno de los asistentes. Básicamente, les invito a que visiten nuestra página, ProactioBiz GmbH Streamline, o pueden también buscar Streamline directamente o escribirnos al correo de contacto